Es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput, aquí desde Somos Grandes, del estudio Chicha Mariani, junto a nuestro operador Martín Loza. Raquel Márquez le da la bienvenida. Y hoy, bueno, ya lo anuncié en los flyers y todo lo demás, hoy tenemos un programa muy especial. No lo pudimos sacar antes por algunas circunstancias, pero queremos conmemorar en este día los 70 años de que se cumplieron el 16 de junio, que en el año 1955 se ocurrió la masacre de Plaza de Mayo, porque hay que decirle masacre, porque eso es lo que ocurrió. Y queremos en este programa hacer un poco de memoria, de verdad y de justicia, porque ese fue un hecho histórico incomprensible, dado que fueron nuestras propias fuerzas que tiraron las bombas a nuestro pueblo. Bueno, estos intentos que se hicieron y que siguieron después fueron los que han marcado de sangre y han destruido la democracia y el país que soñábamos. En 1955, después en septiembre, se derrocó al presidente constitucional, Juan Domingo Perón, y bueno, acá estamos. 18 años de exilio, después las dictaduras, en fin, historia que siempre hablamos desde Somos Grandes, porque hay que tener memoria. La gente joven no tiene la menor idea. Esto fue totalmente tapado. Entonces hoy vamos con varios invitados muy importantes, vamos a hablar de esto, y para ponernos a tono vamos a pasar un video, porque si hay alguno, esto como sale en YouTube, hay muchos que lo están viendo directamente. Vamos a poner este video que está señalando cómo fue ese 16 de junio de 1955. Mientras estaban mucha gente trabajando o llegando a la Plaza de Mayo por otras circunstancias. Es más, se estaba esperando que hubiera un movimiento en homenaje de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, mejor dicho, pero resultó que en vez de tirar flores, tiraron bombas. El jueves 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires amanece nublada y con frío. Además del movimiento habitual de un día de semana, con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo, parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan sino toneladas de explosivos. Al mediodía llegan sin inconvenientes al centro de la ciudad. A las 12:40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen sobre la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo a cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. Advertido de un posible ataque, Perón se refugia en el Ministerio de Guerra. Junto a oficiales leales, dirige desde allí la resistencia. En la plaza,
los golpistas se enfrentan con los soldados del ejército. A la defensa se suman los obreros peronistas, que llegan hasta el centro de la ciudad para defender a su gobierno. En una segunda incursión, los aviones rebeldes lanzan sus bombas sobre la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Además del bombardeo desde el aire, la estrategia golpista para tomar la Casa de Gobierno se completa con un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina. A las 4 de la tarde, los aviones descargan sus últimos proyectiles y huyen hacia Montevideo. Una hora después, los líderes de la sedición son cercados en el Ministerio de Marina y forzados a rendirse. Al final de la jornada, el bombardeo a la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Perón es derrocado 3 meses más tarde, cuando el 16 de septiembre una nueva sublevación destituye al gobierno constitucional y usurpa el poder. Bueno, es muy importante, diría que estas cosas las tendrían que haber tomado cuando empezó la democracia, esta última etapa, y se tendría que haber empezado a difundir este documental en las escuelas, porque hoy nadie sabe nada de esto, y esto es realmente un atentado hacia la democracia. Bueno, acá ahora vamos a tener la palabra. Acá en el piso está uno de las personas que se ocupó también de llevar una propuesta muy importante, pero que es Carlos Caserta, que lo tenemos acá como invitado especial. Después yo lo voy a presentar y vamos a charlar con él. Pero primeramente quiero presentar al legislador porteño Matías Barruetaveña, porque justamente hace muy poco se hizo una presentación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre un proyecto muy importante, un proyecto de ley. Bueno, quiero que justamente Matías Barruetaveña pueda explicarnos, pueda contarnos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Acá Raquel Márquez de Somos Grandes te habla. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal, Raquel? Y bueno, y saludos a Carlos también y a los que estén por ahí. Bueno, realmente fue para mí una cosa muy importante asistir en ese momento a la legislatura porteña y escuchar la propuesta que llegó a tus manos y que vos coincidías con esta propuesta que había llevado Carlos Caserta de hacer un proyecto de ley para presentar y crear una exposición que fuera de manera permanente, que reflejara y que quedara como testimonio de lo ocurrido ese 16 de junio de 1955 en Plaza de Mayo. Contanos un poquitito en qué consiste este proyecto de ley y cómo es que vos interviniste, cómo es que desde tu despacho surgió esta propuesta, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, esa presentación que hicimos fue muy emocionante, muy emotiva, porque bueno, la verdad es que cuando uno le pone nombre y apellido, vos conocés bien el tema, y escucha o lee los testimonios, más allá del hecho histórico y cómo uno siempre lo recuerda desde el peronismo, bueno, lo que tuvo que ver en términos de un crimen, ¿no?, colectivo de tamaña dimensión. Nosotros, el proyecto de ley es bastante simple. Lo que hace el proyecto tiene unos fundamentos explicando lo que pasó. Por otra parte, lo que plantea es esto, que en la estación de la línea A, en la estación Plaza de Mayo, haya una exposición permanente, una exposición que tenga imágenes, que tenga sonidos, que tenga fotos, que tenga lo que se decida en una comisión que planteábamos, que estaba para discutir un poco su integración, pero que bueno, planteábamos que tenga representación de familiares de las víctimas, de la CGT, de la CTA, de diferentes organizaciones que pudieran decidir, bueno, cuál iba a ser el contenido de esa muestra. Esto coordinado con ESBACE, que es la que tiene a cargo las estaciones, y bueno, la idea fue presentar ese proyecto ya
hace un tiempo, lo presentamos cuando fue la marcha anterior que hicimos, que se pusieron plaquetas, unas placas ahí en el Ministerio de Economía, y se nos ocurrió que bueno, que era necesario tener algo permanente, pero que también sea explicativo, ¿no? Porque como decían recién, este tema, por la dimensión que tiene, ¿no?, ha sido absolutamente tapado, ocultado, por varios motivos, ¿no? Porque luego vino el golpe del 55, porque no se lo trabajó suficiente desde nuestro campo popular, pero también porque, bueno, lo que es el gorilismo, el antiperonismo y demás, ha intentado ocultarlo y eliminarlo de nuestra historia. Sí, ¿no? Los 18 años de proscripción y la prohibición de nombrarlo a Perón y las dictaduras que hubo en todo ese tiempo, realmente yo lo que decía es, bueno, yo creo que la democracia desde el año 83 le debe una respuesta histórica al argentino y a la Argentina, porque se tendría que haber hecho desde el principio. Esto no lo podemos dejar atrás. Pero bueno, lo importante que ahora se está haciendo, y nosotros también contarle a los oyentes, es decir, si esto, en qué fecha se presentó el proyecto de ley, en cuáles son las comisiones que van a intervenir. Sé que está la Comisión de Derechos Humanos, pero yo te quería preguntar si también esto va a pasar por la Comisión de Cultura, porque todo hecho histórico, como la importancia que tiene este hecho, es uno de los aspectos más importantes de nuestra cultura, ¿no?, de nuestra historia. La historia es la cultura. ¿Nos podés decir qué otra comisión va a tratar este proyecto? Sí, ahí tenemos que decir que tenemos un año donde la legislatura de la ciudad está costando mucho hacerla funcionar, porque primero, bueno, el nuevo jefe de gobierno ya lleva 1 año y medio, tiene una gestión muy, muy complicada, y el resultado electoral le complicó todavía más lo que es su fuerza política legislativa, con lo cual hemos tenido la sesión de apertura del 1 de marzo, otra sesión convocada por el jefe de gobierno, y el jueves pasado logramos una sesión convocada por la oposición para tratar el subte gratis para el boleto para los jubilados. Así que claro, pero no funcionó, digamos, las sesiones en la legislatura, por lo que me estás diciendo, es peor que el Congreso de la Nación. Entonces, lo que sí, algunas hemos logrado hacer funcionar algunas de las comisiones, ir despachando, poder sacar algunos proyectos sobre tablas. En este caso, buscamos ponerlo en tratamiento. Nos plantearon que tenía que tener alguna que por ahí tenía que pasar por transporte, porque tenía que tener la opinión de base y demás. Nosotros tratamos de restringir esos giros, y la verdad es que cuesta, porque son esos temas donde hay sectores políticos que prefieren no hablar de este tema, no hacerse cargo. Sabemos, ¿no?, lo que fueron las bombas también en ese momento, la participación de algunos sectores. Bueno, el caso de Carranza, ¿no?, que fue uno de los que puso la bomba y que tiene una estación. Tiene el nombre de la estación Carranza, y fue uno de los que es una vergüenza. Que puso las bombas. Entonces hay algunos que prefieren no hablar, no contestan demasiado, te terminan diciendo, bueno, pero hagamos algo. Hay un espacio de la legislatura muy chiquito, ahí en la Estación Perú, donde proponen hacer algo transitorio, y nosotros planteamos que esto tiene que ser permanente, y en esa conversación vamos estando. Por eso va a ser muy importante, cuando logremos que la comisión funcione y poner el proyecto, la participación, ¿no? Así como hicimos la otra vez, ¿no? Claro. Porque es más difícil para los legisladores cuando están los familiares de la víctima. Seguro, no. Que ahora vos sabés que tenemos la invitación con la presidenta de la Comisión de Familiares de las Víctimas de ese momento, sí, que es Daniela Marino, que después la vamos a pasar por Zoom y vamos a preguntarle a ella justamente cómo fue que se inició esta asociación, digamos. Pero dentro de la comisión, la primera comisión que va a estar es la de Derechos Humanos. Sí, le dieron ese giro, pero también entiendo que tiene el pase a la Comisión de Cultura. Perfecto. Y nos plantearon verbalmente el tema de que es base, tenía que tener su opinión, porque era la que administraba las estaciones.
nosotros ese día también que se hizo el homenaje ahí en Plaza de Mayo, bajamos y estuvimos con los trabajadores de base que habían hecho una muestra fotográfica también, porque también hay que recordar que murieron algunos trabajadores del subterráneo. Sí. Entonces ellos también están acompañando este proyecto y va a depender de esto, de poder hacerse escuchar en la comisión, porque cuando lo escuchan es muy difícil oponerse, No, por supuesto. pueden después querer administrarlo, pero la verdad es que hay una negación y hasta sorpresa, ¿no? Cuando uno habla de esto y cuenta lo que fue la dimensión, ¿no? Esa mención, ¿no? De que fue más toneladas de bombas que lo de Guernica, la cantidad de fallecidos, de heridos y demás. Hay algunas personas que hasta se sorprenden de que eso haya sucedido. Es mucha la negación. Yo creo que es más los fusilamientos y obviamente después todo lo que pasó en los 70 ha tenido una visibilidad muy grande y este hecho ha quedado absolutamente oculto. Quedó tapado. Y es una responsabilidad absoluta que tenemos de ponerlo en el lugar que tiene que estar, ¿no? Sí, yo realmente me quedé muy conmovida cuando me habló Carlos Caserta de esta propuesta, que fue el que me invitó, que estuvimos presentes en la legislatura cuando se presentó el proyecto de ley. A mí me dio como que me entró un oxígeno, ¿viste? Porque yo de niña lo tenía muy presente, esto, mi familia lo tenía muy, muy vivido por los hechos que le habían ocurrido a mi papá también ese propio día, ¿viste? Cuando uno es grande, hay memorias de la familia que se van transmitiendo, pero esto es cierto, quedó encerrado en aquellas familias que pasaron por esta situación o que eran peronistas y que sufrieron el exilio, que sufrieron la persecución. Entonces esa gente lo mantuvo, pero después de esto no se habla. Y a mí por eso me pareció tan importante y quería hacer este programa especial. Y bueno, te agradezco infinitamente, Matías, que bueno, nos hayamos podido comunicar con vos. Y lo que sí sería muy importante, en cuanto esto tuviera algún giro, seguramente vamos a estar en contacto, porque a mí me interesaría desde Somos Grandes hacerle un seguimiento y ver desde qué otros lugares se puede movilizar a las comunas, a nuestra gente, para que esto lo apoye, porque yo creo que esto no puede quedar solamente en el espacio de los legisladores de nuestro bloque, sino que lo tenemos que trabajar territorialmente. Este es un hecho que se tiene que trabajar territorialmente para poder difundir la importancia que tiene, ya que es el lema del gobierno, del kirchnerismo, fue y es memoria, verdad y justicia, y todo el respeto que tenemos a las organizaciones de derechos humanos, abuelas, madres y todo lo demás. Esto tiene que estar, tiene que ser un eje de discusión de ahora en más en cualquier actitud militante y cualquier trabajo militante. Por eso me encantó esta presentación tuya. Hoy no pudimos hacer una foto, queríamos mostrarle, porque esto sale por YouTube, una fotocopia de la presentación de la portada del proyecto de ley, pero no importa. Todo lo que vos dijiste vale, y lo que va a contar ahora Marino y Caserta también. Así que cualquier novedad que vos tengas, que llevó la firma de otros legisladores del bloque, algún otro se prendió en la firma de este proyecto de ley. Sí. No tengo acá a mano, pero hubo por más de la mitad, pero igual de ahí contamos con todos. Somos 18 ahora, Perfecto. 20 a partir de diciembre. Ahí Sí. esos están seguros. Buenísimo. El tema es poder llegar a los 30, 31. Y ahí, también es muy importante mencionar lo de Carlos, ¿no? El documental, que ahí vimos una parte. Ese documental es muy importante, pero nos vamos a poner ahora a reforzar, ahora que la legislatura está un poco más movida y estamos logrando algunas cosas frente a un oficialismo que está más dividido con este tema en la agenda, y como vos decís, hay que movilizar para que se vea que es algo que no lo pueden seguir negando. Es así, y además seguir trabajando con los otros bloques, porque yo creo que dentro de los otros bloques también se tienen que encontrar gente que tenga un poquito de apertura histórica, porque esto es un hecho político, pero es un hecho histórico que marcó y destruyó la democracia en la Argentina, y mirá todo lo que costó que volviera la democracia.
Así que bueno, te dejamos, te liberamos, sabíamos que tenías poco tiempo, si no hubieras estado presente seguramente, así que te damos las gracias por haber participado acá en Somos Grandes. Muchísimas gracias, Matías. No, muchísimas gracias a ustedes. No, bueno, que sigas muy bien. Bueno, acá escucharon, él es un legislador porteño y la verdad que, bueno, ahora voy a presentar a mi otro invitado. La otra invitada ya la tenemos en el Zoom, me avisó. Así que, bueno, Carlos Caserta, acá está al lado mío. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Raquel? Gracias por la invitación. Al contrario. Yo les comento primero quién es Carlos Caserta. Bueno, él es periodista, además es coordinador del Consejo Consultivo de la Comuna 1, es integrante de la agrupación de jubilados a adultos mayores del Frente Grande y además es documentalista. Por eso es un combo de trabajo tuyo, de investigación, pero sobre todo de compromiso en esta causa. Así que bueno, te damos la bienvenida al programa Somos Grandes. Bueno, nuevamente te agradezco y es una historia de la que estamos hablando que seguramente nos conmueve profundamente a quienes somos grandes, a quienes conocimos esta historia. En mi caso yo no había nacido, pero tengo el recuerdo de mi madre, que vivíamos en Villa Urquiza, y ella estaba en la terraza del departamento, esos departamentos chorizos, PH, que se llamaban, y se asustó muchísimo cuando vio aviones a baja altura, con un ruido ensordecedor, que pasaban volando, que iban rumbo a Plaza de Mayo. En verdad, hablamos de un bombardeo de Plaza de Mayo, pero las bombas y la metralla fueron prácticamente por, no digo toda la ciudad, pero distintos puntos de la ciudad, porque fue la plaza, fueron las agencias, fue la zona donde está la CGT, fue Barrio Norte, Recoleta, muertos en Recoleta. De la casa de Perón, el Palacio Unzué, donde estaba el Instituto Perón que acaban de cerrar. Sí, todo eso. Y además que estuvieron también en Ensenada, en Mar del Plata, bombardearon varios lugares. Eso vino a continuación, eso fue en el mes de septiembre, cuando ya se concreta el golpe de Estado, pero esta historia... de algún modo, ¿cómo se llega a este documental? Esto es lo que quiero destacar. Trabajando con jóvenes compañeros de un espacio de cine experimental que llevábamos adelante con gente del Instituto Universitario de Vicente López. ¿Y esto cuándo empezó, Carlos? ¿Cuándo fue la idea? La idea surge el año pasado cuando dicen, Carlos, ¿cuál es el próximo documental? ¿Vos estabas trabajando como documentalista? ¿En qué sector? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue? Empezó con un proyecto colectivo, como te decía, con jóvenes compañeros que muy poco conocían de esta historia, apenas se lo habían comentado básicamente en la escuela cuando les tocó cursar historia, pero muchos no sabían de esto, y sí, de cine son jóvenes compañeros, como digo, pero grandes fotógrafos, grandes camarógrafos, grandes creativos. Una reunión, ¿cómo surgió la idea de este tema? En un impasse de la filmación en San Telmo, que estábamos investigando la historia de la negritud en el barrio, todos los afrodescendientes, cómo habían ido, cómo habían vuelto a la zona, la historia del candombe, de la música, y bueno, es esto de que ¿cuál es el próximo documental? Y cuando yo cuento que se cumplían este año 70 años de ese crimen contra la humanidad, y digo crimen contra la humanidad, tendría que decir contra todo ser vivo que transitó en ese momento en la zona de Plaza de Mayo, crímenes de lesa humanidad, la zona de Avenida de Mayo, porque desde Avenida de Mayo a la altura de Congreso, donde está la estatua del Pensador, los aviones bajaban y empezaban a ametrallar a la gente. ¿Y con qué la ametrallaban? No era con una ametralladora de mano, era con cañones antiaéreos, con balas utilizadas para derribar otros aviones. Cuando una bala de ese tipo impacta sobre el cuerpo de una persona, la hace estallar en pedazos, la parte al medio. Entonces fue un crimen horroroso, y ahí es que
me dicen los chicos, este es el documental que tenemos que hacer. Y se apasionaron. Qué bueno, así que haber logrado esto con la gente joven. Bueno, ahora vamos a darle participación a una de las que es integrante de toda esta movida, que tiene un papel también fundamental, muy importante, que es la compañera, que ella es doctora, es abogada, María Daniela Marino, que creo que ya la tenemos en el Zoom para poder hacer ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo están? Bien. Raquel, Carlos, qué gusto verlos. Bueno. ¿Cómo estás, Daniela? Ahí estabas, sabíamos que estabas ya escuchando desde la conversación que tuvimos con el legislador Matías Barrotavenia. Y bueno, acá le hice una entradita a Carlos para ir presentando. Y ahora, bueno, te vamos a presentar a vos, a la audiencia. Ella es justamente titular de la Comisión de Familiares de las Víctimas del bombardeo de Plaza de Mayo del 55. Porque es verdad, una de las cosas que yo he puesto en la gacetilla es cómo se han olvidado de las personas que quedaron ahí muertas, ¿no? Que creo que fueron 300, ahora vos me vas a contar bien, le vas a contar bien a la audiencia, y también a la cantidad de heridos que quedaron. Y que hasta ahora eso estaba totalmente inexistente, estaba totalmente invisibilizado, como se le dice ahora. Y es una vergüenza, porque eso fue un delito de lesa humanidad, y ese delito no puede prescribir. Así que este homenaje que se propone desde la legislatura, con la presencia de ustedes, a mí me conmovió. Porque realmente soy grande y recuerdo muy bien lo que pasó. Y bueno, contanos un poquito vos cómo fue tu experiencia, es decir, a partir de qué momento, qué edad tenías, porque sos muy joven, qué edad tenías, supongo que en tu familia ni bien naciste supiste todo esto, pero cómo fue que te involucraste, que pusiste el cuerpo, el compromiso, ¿cómo fue que pasó esto como para armar esta comisión de familiares de víctimas? Bueno, era joven, sí, como bien dijiste, ya no tanto, pero en ese momento era bastante joven. Mi papá, Miguel Ángel Marino, fue el que inició esta cruzada por la justicia, en realidad, ¿no? Con el advenimiento de la democracia, estuvo con varias leyes reparatorias, y bueno, en ese momento no había nada sobre el 55. Mi abuelo murió ahí en Plaza de Mayo el 16 de junio de modo totalmente sorpresivo, porque recién arrancaba 12:40 y fue una de las primeras víctimas ahí, atravesado por la metralla. Y bueno, no había nada escrito, no había nadie reclamando. Perdóname, ¿tu abuelo era un trabajador que estaba atravesando la plaza, estaba de casualidad, tenía alguna función? Él trabajaba en la aduana de Buenos Aires. Ajá. Y ese día se decretó asueto en varias instituciones, aledañas ahí a la plaza, porque se había programado el acto de desarrollo de la bandera. Sí. Y bueno, la idea era que muchos puedan concurrir, o el que no, que se vaya a su casa. Mi abuelo se iba a la casa. Y para irse a la casa pasaba por frente a Casa de Gobierno, ahí el Ministerio de Economía, está en la entrada del subte de la Riñá, y estaba por ingresar y justo abre la metralla el fuego y bueno, empiezan a caer las bombas. Así que a él lo atraviesa la metralla. Qué bárbaro. El nombre de tu abuelo, decinos. Juan Carlos Marino. Juan Carlos Marino. Sí, y bueno. ¿Qué edad tenía tu abuelo en ese 42, momento? muy joven. Muchacho. 42, yo tengo 48. Y bueno, ahí muchos años de silencio. Bueno, ya sabemos que luego del 55, del 16 de junio, vino la Revolución Libertadora, las dictaduras, los mismos autores ideológicos, bueno, muchos nombres repetidos, cosas que fuimos hablando y a medida que se fue reconstruyendo, pero ustedes imagínense que hasta el advenimiento de la democracia era muy difícil hablar sobre este tema, porque los que habían perpetrado esto fueron los que tuvieron después el poder, tuvieron los cargos más importantes en Argentina. Bueno, así que mi papá lo transitó en silencio, prácticamente hasta el advenimiento de la democracia, y ahí
hace lo que se llama leading case, que es cuando se hace la primera causa en Argentina, que después terminó siendo la única, porque la Corte se lo terminó rechazando, que fue la solicitud de una reparación histórica por las víctimas del bombardeo. Y bueno, lamentablemente mi papá fallece en 2002, y ahí yo, que estaba recién recibida, continuó esa causa, que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego internamente empecé un camino acá para obtener justicia, y en ese momento no había nada, no había libros, no había documentales, no había nadie hablando de esto. Así que fue bastante difícil la reconstrucción, hasta que pude acceder a una causa que en ese momento fue secreto de Estado, pero bueno, gracias a una compañera que se enteró que esto estaba. Y bueno, la cuestión es que pude acceder, que era la causa que hizo Perón contra el comandante Aníbal Olivieri sobre rebelión de militar. La hizo al día siguiente al bombardeo, y en esa causa había muchísima información. Entre ellos estaba la lista de las víctimas que habían sido llevadas a asistencia pública, hospitales, la lista de heridos, con causas de muerte, todo, ¿no? En esa causa es donde vos pudiste extraer los nombres de las víctimas. Sí, los nombres de las víctimas, que bueno, hoy gracias a Dios todo eso ya se reconstruyó y salió de secreto de Estado, pero en ese momento nada, estaba totalmente oculto, ¿no? Creían que la habían destruido. Así que fue un hallazgo muy importante que permitió empezar a reconstruir la historia. Y ahí, bueno, llega en el 2003 Néstor, con una política en materia de derechos humanos que todos conocemos, líder en todo lo que es Latinoamérica y el mundo, ¿no? Ejemplo, lo que fue, y bueno, gracias a eso se empezó a hacer una mega reconstrucción histórica a más de 50 años del bombardeo, y bueno, y de otros hechos, ¿no? De terrorismo de Estado, pero el bombardeo, que fue el hecho más silenciado, porque bueno, yo creo que algo ya dijeron, ¿no? Pero ustedes imagínense las 14 toneladas de bomba, en Guernica fueron 22, todo con epicentro en Buenos Aires, día laboral, pleno mediodía, con un acto programado por el gobierno, la propia Marina sublevada, todos los comandos civiles, bueno, el pueblo contra el pueblo, ¿no? Traidores a la patria, porque eran los que tenían el poder, que fueron los que bombardearon. Algo terrible, inédito, que no se repite en otro lugar, por lo menos yo creo. Que sepamos, no, en ninguna parte del mundo sus propias fuerzas armadas bombardearon a su propio pueblo. Y de las víctimas, es decir, de las víctimas, no de los fallecidos, sino de los que fueron heridos, también tienen la documentación, se sabe quiénes son. Sí, tenemos bastante documentación, porque bueno, ya para empezar, ahí todos los que figuraban en esos listados estaban acreditados con sellos en un expediente, ¿no? Con sellos de policía, de las mismas fuerzas, porque claro, esto se llevó a la justicia militar. Lo que pasa es que después, en septiembre, como ya sabemos, con la Revolución Libertadora, se ocultó todo, quedaron libres los que estaban con prisión, ¿no? En donde incluso se podía haber aplicado que lo hablamos varias veces, ¿no? Porque era la justicia militar, estaba todavía vigente el tema del fusilamiento, pero Perón no quiso fusilar, y bueno, el resultado después ya a la vista, ¿no? A la vista de todo lo que pasó después, porque eso dio pie al resto de las dictaduras, y cada vez fueron más violentas, hasta que llegó la dictadura del 76, que bueno. Ahora una pregunta, ¿el resto de los organismos de derechos humanos tuvieron algún contacto con los familiares de las víctimas de esta comisión que ustedes organizaron? Sí, bueno, en el 2003, cuando llega Néstor, que estaba Eduardo Duhalde. Claro, que era el secretario de Derechos Humanos. Sí, ahí yo me acerqué cuando empecé a formar la comisión, porque gracias a ese listado pude reconstruir, acceder a familiares. Bueno, por los apellidos difíciles fui encontrando gente, se formó la comisión y empezamos a trabajar. Y bueno, de ahí en adelante ya quedamos contactados con todo lo que fue la Secretaría de Derechos Humanos, después en su continuación con Pietra Gala, que también tuvo una gestión muy, muy, muy buena en todo lo que fue derechos humanos, los organismos, ¿no?
cada vez más involucrados con este tema. Madres, línea fundadora, abuelas, bueno, todos los organismos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con quienes estamos haciendo una querella por la reconstrucción de la verdad histórica, que consideramos que es muy importante, porque obviamente a 70 años ya no vamos a poder condenar a ningún culpable con una prisión efectiva. Bueno, no están, pero sí tiene que quedar esto, porque esto fue una impunidad y fue justamente por la complicidad también de los jueces de ese momento. Yo siempre estoy ¿viste? Sí. Porque no era solamente el factor político, sino de las Fuerzas Armadas también, sino de todos esos intereses como en el día de hoy, que no permiten tener un país deseado por la mayoría de los argentinos, sino que lo sigue gobernando aquella misma élite que en el 55 querían matar a Perón para sacarlo del medio, para tener sus intereses corporativos, no era por otra cosa. Intereses comerciales y corporativos y financieros, bueno, había que sacarlo del medio a Perón, bueno, hay que matarlo. Bueno, ellos hacen cualquier cosa para llegar a su objetivo. Los 30.000 desaparecidos también fue un objetivo similar, porque el proyecto es el mismo, ¿no es cierto? Es decir, en contra de todas las fuerzas populares que defiendan al país, que defiendan a la patria. Y en este caso, ¿qué otras actividades ustedes como comisión de familiares de este genocidio, no sé, un asesinato, de esta masacre, qué otras cosas tienen planteadas, tanto que hayan hecho como para el futuro, para seguir promoviendo esta acción que es tan importante sacarla a la luz, ¿no? Que esto se pueda hablar también en las escuelas. Yo lo estaba diciendo antes con Matías, que es una vergüenza que esto no, porque ya es un hecho histórico y lo tendrían que estar diciendo con todas las letras lo que ocurrió. ¿Ustedes tienen como comisión alguna perspectiva para adelante? Sí, claro. Bueno, nuestro objetivo siempre primordial es mantener activa la memoria, la reconstrucción histórica con una sentencia judicial en este sentido, que lo reconstruya, que nadie más lo pueda negar, más allá de los libros que puedan existir. Y bueno, por supuesto, nos parece fundamental el tema de que se incorpore en la currícula educativa, como corresponde, así como se incorporó el 24 de marzo y bueno, las dictaduras. Nos parece fundamental porque es parte de una línea histórica y una parte fundamental, crucial para nosotros. Nosotros consideramos que fue la apertura del terrorismo de Estado de una manera palmaria, ¿no? Porque quizás hubo otros hechos de terrorismo anteriores, pero de terrorismo de Estado concreto, el 16 de junio es innegable hoy en día. Más allá de que no tengamos todavía una sentencia judicial que así lo establezca como crimen de lesa humanidad, sí podemos establecer un hilo conductor de que este fue hecho de terrorismo que abrió las puertas al resto de los hechos de terrorismo de Estado, y no es una mera afirmación, sino que está respaldada tanto por documental, por autores, incluso por los testimonios que no han sido judiciales, pero encontramos testimonios, por ejemplo, de un aviador que nos dijo allá en el 2005, Máximo Rivero Kelly, que fue una operación psicológica, ¿no? Lo que obviamente a confesión de prueba releva de parte, obviamente, o sea, muy fuerte, ¿no? Decir que más que querer matar a Perón fue una operación psicológica, un bombardeo desde pleno mediodía hasta las 5 de la tarde, en donde finalizaron arrojando tanques de nafta de reserva de los aviones contra toda la población. Es algo terrible, ¿no? Así que bueno, apuntamos a que se pueda educar en este sentido, en todos los ámbitos que se pueda. Bueno, antes de ir cerrando la charla, quería preguntarte también si ustedes tuvieron algún contacto con el Congreso de la Nación, con los diferentes bloques, para llevar esto que estás muy bien explicando de cuál es la idea, que me parece que es lo correcto, ¿no? Sí, en reiteradas ocasiones, desde el 2003 en adelante, hubo diversos proyectos, distintas cosas que forman parte de lo que es la memoria activa, ¿no? No solamente la educación, monumentos, placas, de todo tipo de proyectos. Ahora esta muestra permanente, que fue una iniciativa espectacular, que esperemos que se pueda realizar. Bueno, ese tipo de cosas siempre, la mayoría
pasan con proyectos por el Congreso. ¿Y estos, donde los distintos bloques los han recibido? Siempre la recepción es así, lamentablemente, porque es un tema que más allá de las creencias o las ideologías políticas, es un tema que nos tocó a todos los argentinos sin distinción ninguna, que eso me gustaría explicar un poco muy brevemente, pero siempre el sector que recoge este tipo de proyectos son sectores del peronismo, kirchnerismo, sectores afines a lo que es derechos humanos, ¿no? Las organizaciones más populares, pero, la izquierda supongo que también. La izquierda también, los ha recibido. Me parece importante, Raquel, marcar esto, destacarlo, porque muchas veces se asocian este tipo de hechos a un partido político, a un grupo de gente que estaba haciendo disturbios, y a ciertas cuestiones ideológicas, pero en el bombardeo, más allá del fondo de la cuestión, que ustedes muy bien lo señalaron, ¿no? El contexto económico, político, social, por qué querían derribar a Perón, etcétera. La realidad es que se bombardeó a una población civil de manera generalizada, sin distinciones de ideología política, credo, religión, edades, nada. Y eso fue con total intencionalidad. Y eso lo enmarca en lo que se denominan crímenes de lesa humanidad, porque la diferencia del genocidio, en donde sí hay cuestiones de raza, credo, religión, ideología política, acá no se hizo distinción alguna. Se bombardeó y no importaba quién iba a morir, los 50 niños que murieron con sus guardapolvos blancos que se reconocieron en la morgue y fueron más, las mujeres embarazadas, si eran niños, ancianos, no importó nada. No importó nada, eso es así. Bueno, mira, acá este programa nuestro de Somos Grandes, así como le dije tanto al legislador, como le dije acá a Carlos Caserta, también se lo digo a la comisión, está a disponibilidad de ustedes. Cualquier informe que quieran enviar, yo puedo hacer la convocatoria o puedo avisar en qué lugar van a estar o si van a presentar algo, lo que sea. Así que bueno, te damos las gracias por haber participado, traernos este esclarecimiento, y esperemos que este proyecto de ley de hacer un homenaje permanente en el subte A de Plaza de Mayo para las víctimas se concrete. Nosotros vamos a estar atrás. Así que te damos las gracias. Por supuesto, seguirnos escuchando, pero ahora vamos a seguir. Les agradezco a ustedes, porque esto es muy importante para nosotros. A Carlos, que es un compañero muy querido, que está con este proyecto del documental, un proyecto muy bueno. Así que el gusto es mío y por supuesto cuentan con la comisión para seguir manteniendo la memoria activa. Perfecto. En otra oportunidad puede venir toda la comisión y hacemos otro programa. Muchísimas gracias, Daniela Marino. Muchísimas gracias por tu compromiso. Gracias a ustedes. Bueno, así que ahora seguimos conversando con Carlos Caserta sobre quiénes van a intervenir, ¿no es cierto?, en este documental, cómo lo tenés proyectado, cómo lo están trabajando, esto que vos me estabas hablando, y qué relación tiene con todo esto que estamos hablando de este proyecto de ley. Mira, todo de algún modo se va cruzando. No, creo que no es casual que el legislador Matías Barrotavenia tuviera un proyecto que a nosotros nos había pasado lo mismo cuando nos preguntábamos de este hecho invisibilizado, ¿por qué razón en la estación 30 de diciembre, hay un gran homenaje a los chicos que fallecieron en Cromañón? La tragedia que casi 200 jóvenes murieron de modo espantoso. La bomba que estalló en la AMIA, la estación Pasteur AMIA, donde hay verdaderamente un homenaje también muy importante. Muy válido, muy dolido. Y en todos casos los nombres de las víctimas. ¿Por qué no sabemos nosotros, no conocemos el nombre de nadie? Hay un monumento que hizo el artista Nora Patrick, que está detrás de la Casa de Gobierno, detrás del Museo de Casa de Gobierno, inaccesible. Sí. Las víctimas fatales tenían su lugar, unas placas con los nombres. Hoy está prohibido acercarse a ese monumento. Si uno quiere acceder, tiene que ir
por el museo, pero el museo le dice, no puede pasar, es zona militar. De modo tal que el monumento quedó encerrado, digamos. No quedó quedó cerrado, quedó tras las rejas, el que lo quiere ver lo tiene que ver tras las rejas. Quiere decir que todos esos seres humanos, esas personas que fueron a ver un desfile aéreo, que, porque estaba todos los medios de la época, cuando empezamos a buscar información y vemos en las hemerotecas, los diarios, todos decían, hay un desfile aéreo en homenaje, un desagravio a la bandera nacional, sí, que había sido quemado por algunos grupos eclesiásticos. Y uno de los testimonios es de Natividad López, una joven, parecía una mujer más grande, pero una chica muy joven, que fue a buscar trabajo. Que ella decía que no quería vivir siempre en una casillita, quería poder comprar su casa, va a buscar trabajo, y cuando llega a Plaza de Mayo, ve venir los aviones. Y es el desfile aéreo. Claro. Y el imaginario popular era que iban a soltar flores. Difícilmente un avión a reacción puede hacer caer flores sobre la gente. Pero no cayeron flores, sino que cayeron bombas. Y esa mujer quedó con una pierna destrozada. Sí, la que sale en las fotos. La que sale en las fotos. Sí, esa es una foto que ha recorrido mucho. Y gracias a la película de Leonardo Fabio, creo que es Historia de un sentimiento, siempre me olvido el nombre, ¿no? Sí, de la película. Algo del sentimiento. Sí, de un sentimiento. Perdón, Sinfonía de un sentimiento. Sinfonía de un sentimiento. Bueno, que es la primera vez que yo, mirá, que veo en una pantalla lo del bombardeo, y dije, pero por fin hablan de esto, porque yo me cansé de hablar de eso. Y nada, ningún lado. Y una de las imágenes es esta señora, que claro, como vos decís, era muy joven, y que se ve que le falta de la rodilla para abajo. Una cosa terrible. Un horror que se repitió con distintas personas. Nosotros nos encontramos con gente, con sobrevivientes, gente que era muy joven, que estuvo en la plaza. Grabamos la semana pasada con un médico del Hospital Ramos Mejía, ajá, que era un practicante y que de golpe se descubre que estaba a cargo de una sala de cirugía y tiene que amputar piernas destrozadas, gente que le saltaba un pedazo de brazo. Bueno, un horror que el objetivo del documental que llevamos adelante no tiene nada que ver con ningún amarillismo. Sino mostrar una realidad. Sino, tampoco quiere ser un noticiero más, no quiere ser una crónica, sino un homenaje, poner con nombre y apellido a cada uno de esos seres humanos, con su historia de vida, y poder hacerlo esto en un tiempo muy difícil, donde los recursos no están presentes. Y menos en este momento del para país. Nada. Sabemos que el Inca está todo lo que sea prácticamente cultura está desmantelado. desmantelado. ¿Cómo se va a llamar? ¿O ya tienen nombre o todavía está en proceso? El documental es Guernica en Buenos Aires, porque siempre se plantea el paralelismo con Guernica. Algunos dicen, bueno, no, pero en Guernica murió menos gente, no fue la fuerza aérea local, sino fue una fuerza extranjera. Esto fue 1000 veces peor que Guernica. Pero bueno, con Guernica estaba Picasso. Acá, vos sabés que yo participé hace 2 años en Barracas, sobre la avenida Patricios, que va para el fondo, para el Riachuelo, justamente de la escuela, el director que estaba a cargo de la parte de plástica, convocó a todos los alumnos, hicieron un mural sobre la avenida Patricios, yo estuve ahí presente, se hizo un acto sobre el bombardeo. Pero recién, que a mí me llenó como de alegría, ¿viste? Digo, bueno, por fin algo se empieza a hacer. Y yo creo que esta idea de ustedes, esto que estás nombrando, de este documental, pero además de este proyecto de que quede algo plasmado, fijo, como vos decís, ¿cómo puede ser una cosa tan importante que esté borrada? Entonces, bueno, en el subte tiene que estar. Por eso a mí me convoca y me preocupa cómo puede ser que con todos estos años de democracia no se les ocurrió antes, digamos, a los que estaban en estas cosas, hacer algo. Por eso es tan importante para mí, cuando vos me contaste esto, estábamos en una marcha,
una marcha de los miércoles, porque les quiero comentar que él también es uno de los compañeros que a veces ha sido gaseado en los miércoles de los jubilados. Y veníamos ahí marchando con las banderas, estábamos yendo para Plaza de Mayo del Congreso, y nos pusimos a hablar, y fue ahí cuando Carlos me dice, no, un comentario, y ¿qué estás haciendo? Y ahí me contó de esto que me pareció extraordinario. Y después me invitó a la legislatura. ¿Cuándo fue que se presentó? Porque yo no tengo memoria. La idea era hacer la presentación 16 de junio, pero fue feriado, con lo cual la pasamos para el martes 17 de junio. Y fue ahí cuando estuvimos en la legislatura que se presentó este proyecto de ley. Fue el 17 de junio. Exactamente. Ah, bien, bueno, que sepan todos que ahí estuvimos presentes. Estuvimos presentes y no queda la cosa ahí. No, me imagino que no, esto recién empieza. Se viene una reunión en el local de la CTA, en la calle Bartolomé Mitre al 900. Vamos a pasar los datos, te vamos a pasarlas para la próxima semana. Voy a convocar. Para el 29. Martes 29. ¿En qué horario? A las 18 horas vamos a hablar, vamos a traer nuevos testimonios, vamos a pasar un nuevo adelanto de lo que va a ser el documental, ese homenaje a las víctimas, pero también vamos a preguntarnos algunos por qué que tienen que ver con la justicia. ¿Por qué hay justicia, hay cárcel, hay penalidades para determinado sector y hay criminales que y uno de ellos fue presidente, Macri, que estuvo procesado y todo. Sin embargo, la justicia lo borró de todos lados. No sería pasó nada. Sería bueno preguntarse, hace más de 20 años que no pueden explicar qué hicieron con el dinero del correo. Son 300 millones de dólares que, ¿cómo puede ser que se juzgue exclusivamente a un sector y a otro no se le pregunte qué pasó con el dinero del correo? ¿Cuándo lo va a devolver? Que devuelva el dinero del correo, No lo va a devolver nunca. Y con los lingotes de oro que llevó a Inglaterra, y no se habla de nada, ¿no? Es como, ¿viste? ¿Y qué pasó con el dinero de los 500 millones de dólares que le dio a las propias autopistas que él manejaba, que su empresa familiar manejaba? Es toda una impunidad absoluta. Bueno, me parece que son muchas cosas, pero en este caso puntual lo que queremos hablar es la responsabilidad. Un crimen, como dijo Daniela Marino, un crimen de lesa humanidad. Se masacró a cuanto ser vivo transitaba por el lugar. Gente que iba en un discriminación. Fueron a todos. Gente a los que iba niños. en un transporte público o en un auto. Autos que le cayeron los cables del trolebús, que el trolebús, hay que decirlo, es un bus que era eléctrico y los cables eran de 600 voltios. Cuando cayeron sobre los autos se incendiaron y quemaron viva a la gente que estaba en los autos. Una cosa terrible. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, qué lástima. Está tan interesante, Carlos, pero bueno, cuando termines todo esto, como les dije a Daniela, vamos a tener otro programa. Pero ahora contanos además, ¿qué novedades tenés sobre este miércoles? ¿Qué va a pasar con los jubilados? Y este miércoles vamos a marchar nuevamente, vamos a estar en la calle. Y fundamentalmente lo que quiero decirle a todas las jubiladas y los jubilados que 5,5 millones de jubilados pueden cambiar la realidad, pueden no solo defender los propios derechos que han sido vulnerados, recuperar los medicamentos, tener una jubilación digna, salir de esta situación de indigencia, sino hacerlo por los hijos y los nietos. Sí, por todos nosotros. Bueno, este miércoles ya están todos invitados. Va a ser la consigna, es no a la represión, no al veto, seguir apoyando a los movimientos que se van acercando a esta lucha. Y bueno, nosotros nos vamos a tener que ir despidiendo. Así que para mí ha sido un gusto enorme tenerte acá, Carlos, con este proyecto que es tan importante y que lo tenemos que trabajar en las comunas. Esto no puede quedar solamente en un proyecto de ley, se tiene que trabajar en los territorios. Y nos despedimos, y para despedirnos lo vamos a hacer con Víctor Heredia, con un tema que le canta a la patria, como siempre me gusta
estos cantautores hermosos que tenemos con tanto valor. Así que se llama, esperen que si no me pongo los antes, Algún día se llama el tema, es muy conocido, yo lo suelo pasar siempre, de Víctor Heredia, hasta el lunes próximo a las 19 en Somos Grandes por Caput. Espero que les haya gustado. Algún día de esta pena que llevamos en el alma, como un preso sus cadenas, de esta lágrima gigante que oscurece nuestras vidas y nos deja en soledad. Algún día de esta historia que se sienta en la memoria a gritarnos su condena. Algún día de los sueños que enterraron genocidas, una flor germinará y crecerás de cara al viento con tu verdad, tu amor sin tiempo. Derrotarás la sombra, lo imposible, y volarás sobre este cielo azul sin par. Patria, mi amor, yo creo en vos, alma en el alma, no dudes más, no esperes más, abre tus alas, vuelve a cantar, vuelve a volar, cierra tu herida, madre de mi mejor canción, yo creo en vos. Algún día de los hijos de los nuestros despojados